Entonces recuerden, mi nombre es César Vázquez, soy mentor empresarial y financiero. Estoy aquí porque quiero ser el mentor de ustedes, quiero mostrarles este modelo que he preparado, que he experimentado y desde mi testimonio y desde mis sucesos, desde mi experiencia se los quiero mostrar. Voy a ofrecerles a ustedes una capacitación donde ustedes van a quedar un poco asombrados de ver que realmente lo que nos hace falta lo tenemos a la mano, pero no lo comprendíamos, no lo entendíamos, era algo que podíamos aplicar fácilmente, pero seguramente sí necesitábamos acompañamiento, necesitábamos personas al lado que nos lo mostraran. Eso me pasó a mí, yo me encargué de investigar, busqué personas que me apoyaran en eso, gente muy capacitada, muy bien preparada, logré certificaciones como mentor en finanzas personales y en finanzas bíblicas personales. Logré esas capacitaciones con dos empresas muy buenas, muy conocidas, y uno es Cristiano Rico, el otro es con el pastor Point. Excelentes, excelentes, tienen dos escuelas y academias que trabajan muy bien en ese tema, están muy avanzados y yo logré trabajar con ellos, me encantó. Por eso hay un contenido aquí muy poderoso que quiero transmitirles. Quiero ser su mentor financiero, quiero mostrarles este camino, pero también quiero acompañarlos en él. No es la idea que ustedes tomen el camino solos, porque recuerden que necesitamos una guía, una persona siempre, necesitamos un mentor que nos hable. Si yo hubiera tenido eso desde hace mucho tiempo, seguramente me había ahorrado tantas angustias, tantas diferencias y tantas cosas que me restaron. Entonces, hoy que tienen ustedes la oportunidad, aprovechenla, vamos adelante. Yo estoy dispuesto a acompañarlos y a mostrarles cada caso y cada situación que están viviendo ustedes, cómo lo vamos a sacar adelante. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase 2 del día de hoy, que son los 4 elementos espirituales de la plenitud financiera. Excelente, entonces avanzamos. ¿Cómo vamos a lograr la plenitud? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo desde que nos tocaron este tema. Y desde que estamos escuchando el tema de plenitud, queremos saber cómo vamos a lograr la plenitud. Y existen unos puntos importantes, aunque hay muchos, pero yo extracto siempre los que yo considero que son los que más podemos aplicar y nos encontramos en nuestra vida cotidiana. El primero es una recomendación que nos hacen normalmente cuando nos están trabajando en el tema de salud mental. Y lo primero es reconocer quién soy para fortalecer debilidades. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y tiene que ver con lo de la clase anterior, es empezar a buscar nuevamente mi esencia. ¿Sí? Y cuando yo encuentro mi esencia, lógicamente que voy a encontrar cosas muy buenas que he dejado de hacer, y las voy a corregir, pero también voy a tener debilidades ahí. Y en ese momento yo debo reconocerlas. Si yo no las reconozco, no las acepto, no voy a generar ese cambio en esas debilidades. No las voy a fortalecer. Pero les dije, una de las situaciones más importantes que veo hoy es que si ustedes están en esta convocatoria es porque reconocieron que necesitan una transformación financiera en sus vidas. Y lo primero que debemos hacer es reconocer para fortalecer. Entonces, lo primero es retrocederme, ir a mi esencia, corregir esas cosas que yo he modificado o que el ego aprovechó para modificar en mí, pero también aquellas que sí nacieron conmigo y que considero debilidades, empezar a reconocerlas y trabajar para fortalecer. ¿Listo? El segundo punto. Ojalá tomen nota de cada puntico de estos porque son vitales para empezar a hacer una transformación financiera, porque
para transformarnos financieramente debemos transformarnos nosotros también. Segundo punto, no se trata solo de ser rico, sino de encontrar una vida equilibrada. Y esto tiene mucho que ver con lo que vimos el día de ayer. Nosotros debemos buscar un equilibrio en nuestras áreas y no podemos separar nuestros negocios de nuestra vida social, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. Debemos hacer una sincronía, debemos de buscar que todo se pueda alinear de una forma muy positiva, porque nuestros negocios vibran con las vibraciones de las personas que nos rodean. Si queremos tener vibraciones altas y conexiones poderosas, debemos de buscar ese equilibrio de todas nuestras áreas, en toda nuestra vida. Muy bien, muy bien. Entonces avancemos tomando nota. Dice el tercer punto, la fuente de Dios es la que te consigue los 4 elementos espirituales de mayor importancia para llegar a la plenitud. Y esto tengámoslo muy presente, por favor. Si vamos a hablar de plenitud, estamos hablando de un elemento espiritual. Y cuando son elementos espirituales, son los que solo nos entrega la fuente de Dios. Debemos ir a buscarla con Él. Debemos conectarnos con Él. Nuestro espíritu debe de conectarse con el Espíritu de Dios para que podamos encontrar esos elementos espirituales que necesitamos para alcanzar esa plenitud. Y son 4, ahora los vamos a ver, que son si los vamos a escuchar, vamos a decir muy sencillo, pero no es tan sencillo como escucharlo cuando lo vamos a poner en práctica. Debemos tener una disciplina, debemos tener reconocer nuestras debilidades, debemos de empezar a dejar el ego a un lado que nos hace mucho daño y continuar con una vida totalmente diferente, distinta como la hemos traído ahora. Otro punto, tomamos nota, otro punto, no te inspires solo en las cifras, inspírate en una exigencia espiritual. Es algo así como lo que nos dice el Señor en su palabra, trabaja para mi reino y yo te daré sobreabundancia. Entonces no te inspires en las cifras, porque eso te lo va a dar Dios. Inspírate más bien en una exigencia espiritual. Trabaja para el reino y Dios te va a dar las cifras que tú quieres. Es más, te puede dar el doble, el triple. Sí, porque a veces nuestros anhelos y nuestros objetivos son tan pequeños que no involucramos a Dios y no nos damos cuenta que Dios nos da mucho más. Sus resultados son mucho más poderosos que los resultados que podemos obtener nosotros. Nosotros podemos con nuestros talentos lograr algunos resultados, pero no se comparan ni en una décima con los resultados que nos puede entregar Dios. Muy bien, y como otro punto es elegir una vida en el espíritu. O sea que activar el espíritu, señores y señoritas, señoras, caballeros, activar el espíritu desde hoy, empezar a vibrar. Para activar el espíritu tenemos que vibrar, y para vibrar no podemos distraernos con poner nuestras energías en cosas que no nos van a aportar nada. ¿Sí? Debemos también hablar con nuestras familias, con las personas con quien convivimos, con nuestros compañeros de trabajo. Por favor, vamos a hablarnos despacio, no vamos a gritar, vamos a tratar de buscar la armonía, vamos a ponerle un ambiente mucho más cálido a nuestro hogar, con nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y si definitivamente ustedes en un trabajo encuentran que el ambiente no se controla, pues hay que tomar decisiones. La verdad, debemos tomar unas decisiones a veces muy fuertes, pero debemos de meternos en un ambiente que nos favorezca para poder alcanzar esas vibraciones altas. Muy bien. Saluditos, ¿cómo estamos? Manitos arriba, vibremos fuerte, conectémonos. Me alegra mucho, recuerden escribir sus comentarios, quiero leerlos, quiero saber cómo están, me están escuchando bien, por favor escríbanlo, porque me interesa que este mensaje les llegue muy claro, que el mensaje les llegue de una forma que ustedes
lo reciban y no salgan nunca más de sus vidas. Entonces estamos avanzando, por favor, me dicen si me escuchan bien. Hay un buen sonido, hay un buen retorno para ustedes. Bueno, tenemos aquí dos personas que han levantado la mano. Le abro aquí, ¿cierto? Bueno, la persona que levantó la mano, Sandra levantó la mano. Sandra Sánchez levantó la mano. Por favor, abre tu micrófono y coméntanos qué es lo que nos quiere transmitir. Sí, buenas noches, no, solamente para decir que sí se escucha muy bien y que el programa está muy interesante. Como con el bueno, tienes buen sonido, Sandra, entonces, lo que me estás diciendo. Sí, señor. Ok, me alegra mucho. Y tengo también aquí una manito levantada, pues bajar la mano, creo que ya la hice. Hay una persona que levantó la mano. Si quiere participar. Sí, mi nombre es Amparo Valencia. Sí, se oye bien, excelente programa. Ok, me alegra mucho, muy bien. Entonces, los que quieran ponen sus comentarios, ya saben. Podemos, ok, aquí está, se escucha claro, excelente programa, se escucha muy bien. Entonces, estamos avanzando, estamos vibrando, vamos muy bien. Me alegra mucho. Al vibrar alto, espiritualmente nos permite atraer más cosas positivas y similares a lo que buscamos. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien, continuamos. Entonces, hay deseos y quiero dejarles este párrafo, esta oración que es muy bonita, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Hay deseos de la mente que vienen desde el ego y deseos que vienen desde el alma. Y esos que vienen desde el alma son los que construyen o vienen desde nuestra esencia, para que lo tengamos muy en cuenta. Y que son productos de la comprensión. Es una oración para la reflexión, de verdad. Quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Nuestra mente nos traduce, nos muestra todo ese tipo de deseos y unos vienen desde el ego. Ahí es cuando nosotros tenemos unos pensamientos que no son muy favorables, pero hay deseos que sí vienen desde el alma, desde nuestra esencia, y que esos son favorables. A esos deseos favorables, a esos deseos que decimos son buenos, es donde debemos centrar nuestra energía. Es ahí donde debemos colocar nuestra energía para que no se disperse por otros lados y no malgastemos nuestra energía, nuestras vibraciones, ¿correcto? Muy bien, vamos avanzando. Entonces, el primer elemento espiritual para alcanzar la plenitud se llama la abundancia. Y eso lo encontramos nosotros siempre en la Biblia. Yo creo que en demasiados libros y en muchos capítulos de la Biblia encontramos que se habla de la abundancia. Yo aquí coloco algunos para que hagamos una revisión, para que podamos de pronto hacer un poquito de análisis de él y entendamos claramente cómo la abundancia puede llegar a nuestra vida. ¿Sí? Entonces dice, es una bendición de Dios cuando logramos encontrar que nuestras áreas se activan. ¿Y por qué digo es una bendición de Dios? Porque solo quien busca esa armonía la debe de buscar en Dios. Y si Dios te la da, te está bendiciendo. Si tú la encuentras es porque Dios te está bendiciendo. Cuando tú empiezas a encontrar esa armonía en tus áreas, estás dando cuenta de que Dios está a tu lado, que Dios te está apoyando, que Dios está contigo.
Los recursos de dinero, oportunidades, relaciones y otros llegan a nuestra vida por atracción. Cuando nosotros estamos experimentando ese elemento de la abundancia, nos damos cuenta que las cosas van llegando y empiezan a llegar solas. No tenemos que desgastarnos buscándolo. Simplemente lo que hacemos es trabajar para el reino, para servir, para ser buenos administradores. Pero las cosas, los resultados empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque los resultados te los está entregando Dios, no los estás buscando tú mismo. Y no vamos a caer en un desgaste, que es un desgaste terrenal, de ir a conseguir, de ir a buscar, de ir a atraer, a coger, más bien, sino que haya una atracción de todas esas herramientas, de todos esos recursos que necesitamos nosotros en la tierra para vivir. Entonces aquí les dejo un capítulo de la Biblia que dice: un talento es una clase de mayordomía, responsabilidad en el reino de Dios. La parábola de los talentos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades, pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará nuestra mayordomía. Eso está en Mateo 25. Eso significa que si en la medida en que vamos haciendo las cosas bien, como Dios nos lo manda a hacer, como Dios nos lo ordena, seguramente Dios nos va a entregar muchas más responsabilidades. Y entregarnos más responsabilidades significa que vamos a generar mucha más atracción. Él va a estar mucho más pendiente de nosotros. Eso es atracción. Cuando Él empieza a entregarnos responsabilidades es cuando empezamos a sentir la atracción en nuestras áreas. Empezamos a generar esas vibraciones positivas, las muy buenas conexiones. Empezamos a tener una experiencia totalmente diferente en nuestras vidas. Entonces lo importante de empezar a experimentar la abundancia en nuestras vidas cuando comenzamos a generar la atracción de ella. Atracción en la abundancia. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo se elige una vida en espíritu? Me preguntan. Elegir una vida en espíritu es una decisión que tú tomas. Por eso, pues es importante que tú hagas un análisis de lo que eres y lo que puedes ser. Cuando uno se sienta y analiza qué soy hoy y si puedo ser mucho mejor, entonces ahí empiezo yo a poder tomar la decisión de elegir una vida en espíritu. Y elegir una vida en espíritu significa trabajar para el reino de Dios. Activar mi espíritu. ¿Para qué yo voy a activar mi espíritu? Si el espíritu Dios me lo dejó para una sola razón, y es conectarme con su espíritu, para que yo haga ejercicios espirituales, trabajos espirituales, y para empezar a traer esos elementos espirituales que vimos en la clase de ayer. Pero para eso debemos nosotros mismos entender que lo necesitamos y que es necesario para nuestra vida. Por eso la idea de esta masterclass de estos 3 días es que nosotros entendamos que realmente sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en nuestra vida cotidiana no encontramos la abundancia. Al contrario, se nos presentan casos de escasez, en donde la plata se nos va. Y recuerden que Dios le quita al que no produce, al que es miedoso, al que prefiere esconderse y enterrar el talento para no perderlo. Dios necesita hombres valientes y mujeres valientes, con muchas destrezas, que pongan y activen sus talentos y que empiecen a generar. Cuando nosotros empezamos a mostrar ese comportamiento ante Él, Él nos empieza a dar muchas más responsabilidades, y darnos responsabilidades es muestra de que empezamos a generar atracción. Muy bien. ¿Cómo atraemos las cosas que dan abundancia? Pues es buscando siempre una vida espiritual, buscando siempre activar nuestro espíritu.
Cuando nosotros activamos el espíritu, ahí empezamos nosotros a generar atracción. Empezamos a trabajar por atracción y no por ir a buscar. Entonces es importantísimo que nosotros empecemos a mirar qué dice la Biblia y pongámosle un punto o un sentido financiero. Recuerden que yo estoy aquí es para mostrarle todos estos aspectos de la Biblia, pero desde un punto de vista financiero. ¿Cómo podemos mejorar nuestras finanzas a través de lo que nos dice Dios en la Biblia? ¿Sí? Yo no soy una guía espiritual, yo no soy ni pastor, ni soy un sacerdote, ni un apóstol, yo no me he preparado de esa manera. Mi preparación ha sido buscar la atracción de la plenitud desde un punto de vista de las finanzas personales y empresariales. Pero hoy, como les expliqué en la clase anterior, en este momento quiero prepararlos a ustedes para que ustedes se vayan a un mundo como empresario, para que algunos que tengan ese anhelo de decir yo quiero poner un emprendimiento, pero no sé, no he podido avanzar, o algunos que ya lo han iniciado pero no han podido progresar, algunas personas que de pronto tienen esa idea, se han asociado, pero han perdido su dinero, que comprendamos que primero debemos prepararnos nosotros. Y eso es lo que busco con esta masterclass, prepararlos para lo que se puede venir para cada uno. Entonces aquellos que ya quieren ir a poner un emprendimiento ya tengan unas bases muy sólidas desde sus finanzas personales para poder transmitirle a sus emprendimientos y a sus negocios. A profesionales independientes que a veces nos da miedo. Cuando yo fui profesional y me gradué, mi sueño siempre había sido la de independizarme y tener una oficina de servicios profesionales. Pero siempre existía el miedo. Y el miedo lo tenía yo porque no era capaz de tomar esa decisión, pues porque encontraba algunas cosas que iban en contra, eran amenazas, o sea, no tenía la experiencia suficiente, no tenía el dinero suficiente para sostenerme mientras empezaba a facturar, ¿sí? Habían cosas que no me favorecían en ese momento y el miedo me consumía. Para yo poderme independizar pasaron muchos años y es lo que yo no quiero que ustedes tengan y experimenten en sus vidas. Lo que quiero es que un profesional independiente hoy tome la decisión y se arriesgue. Recuerde que Dios quiere hombres valientes y haga el trabajo, eso sí, como debe de ser, como dice la palabra de Dios. Hacer nuestro trabajo como dice la palabra de Dios nos va a generar que empecemos a tener atracción de buenos clientes, atracción de buenos colegas, atracción de buenos proveedores, atracción de buenos servicios, personas, de buenos trabajadores que van a estar con nosotros acompañándonos, e incluso la atracción de las personas que empiecen a vibrar con nosotros, de tu pareja, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que debemos nosotros lograr, pero para eso debemos prepararnos primero, personalmente, para podernos extender. Yo por eso soy mentor de desarrollo empresarial y personal. Pero me he dedicado y me dediqué muchos años a la empresa y empecé a darme cuenta de que las compañías se acababan era por sus dueños. Entonces debí preparar un programa para preparar también a los dueños y explicarles cuáles son los mayores problemas que tienen las compañías, pero que nacen desde ellos mismos. Empiezan desde ellos mismos, desde las órdenes que dan, ¿sí? Desde los dineros que malgastan, desde los salarios tan altos que se ponen, desde contratar a los hijos y a los hijos que son pocos productivos, pero para pagarles un gran salario, todo para que sea deducible en renta, y cosas así que hacen que haya un mal comportamiento desde lo personal hacia la compañía. Entonces, por eso es importante primero prepararnos nosotros. Muy bien. A ver, ¿qué más quieren comentar? ¿Quién más tiene una pregunta, un comentario? Para que nos relajemos un poco. No quiero que esto se vaya así como tan de largo, para que nos distraigamos un poquito, para que interactuemos.
Muy bien, manitos arriba. Excelente. Entonces, como les digo, vamos a tener que empezar a vibrar desde lo personal para poder transmitir eso a las compañías. Y eso es lo que nos está diciendo en este momento Mateo 25. ¿Listo? En la medida en que empecemos a hacer las cosas bien, vamos a ir tomando o asumiendo más responsabilidades. ¿Qué actividades debo hacer yo en qué actividad debo permanecerme para poder mantenerme en abundancia? Entonces, por ejemplo, cuando yo soy empleado, y esto aplica para todo, es que no podemos tampoco pensar que no, pues es que esto es para la gente que tiene plata, y la gente que piensa poner un negocio, para la gente que piensa montar empresa. No, esto aplica para todos. El que tiene mucho dinero hoy en algún momento empezó sin nada, y lo hizo muy bien, y empezó a recibir más responsabilidades, y por ahí su camino se fue yendo solito, hasta llegar a lo que es hoy. Entonces, mire, si usted es empleado en este momento, una de sus actividades que debe tener es por lo menos mantener tu hoja de vida actualizada y verificar la posibilidad de tener un mejor empleo. ¿Sí? Uno de los grandes errores es que nosotros nos quedamos en el mismo empleo y no tenemos aspiraciones. Eso le pasa y le ha pasado a muchas personas. Y escríbanme aquí, por favor, a quién le ha pasado. ¿A quién ha tenido de pronto ese caso de que están en un empleo, pero sienten que no los contratan en otra empresa o que no pueden conseguir otro trabajo mucho mejor que el que tienen? ¿Sí? Y no solo por dinero. Miren lo que les dije ahora, no solamente hacerlo porque voy a ganar más dinero. Un mejor empleo no solo es dinero, sino también un mejor ambiente que pueda beneficiar mis áreas. Recuerda, hay personas que de pronto pueden estar ganando mucho dinero en un empleo, pero le está afectando su área de familia, su área de salud. ¿Sí? Pueden tener mucho dinero, pero no tienen equilibradas sus áreas, y eso es algo que no los va a beneficiar para encontrar esa plenitud. A veces hay que sacrificar un poco la parte económica, la parte de dinero, para poder tener una mejor vida y que sea una vida en plenitud. Muy bien. Entonces seguimos acá. Verifica si tu actividad económica actual tiene la oportunidad de potenciar y crecer sin afectar tus otras áreas. Eso es algo que podemos empezar a analizar, y no solamente desde lo profesional, ¿no? Nosotros como profesionales ya tenemos una actividad económica que podemos potenciar, eso está claro. Por ejemplo, el abogado que es empleado, desde ya puede decir: yo puedo montar mi empresa o mi oficina, o el contador, o el administrador de empresas, ¿sí? El profesional en marketing, el profesional en mercadeo, el profesional en economía. Todos pueden tener una empresa de asesorías y consultorías, y se pueden incluso convertir más adelante en mentores. Pero lo que hablamos también de las personas que de pronto no son profesionales, pero tienen una actividad económica, ¿sí? Por ejemplo, el que sabe cocinar y cocina muy bien. Ese puede ser una actividad económica. Por eso tenemos que empezar a verificar nuestros talentos. ¿Qué es lo que tenemos? Hay personas que pueden trabajan la costura, la sastrería o la hecha o confección de vestidos, y lo hacen muy bien. E incluso ni siquiera tuvieron necesidad de estudiar o prepararse, pero empíricamente lo aprendieron a hacer, y de una manera muy, muy bien, de una forma excepcional. Y esa es una actividad económica que podemos empezar a revisar si la podemos potenciar y podemos hacerla crecer sin que se afecten mis otras áreas, porque también debemos de verificar que yo con esto no voy a hacerle daño a mi área de salud, a mi área afectiva, a mi área de familia. Pues verificar que eso no me vaya a generar ningún problema, ¿sí? Y tu emprendimiento, otro punto, tu emprendimiento debe ser evaluado constantemente para tener la oportunidad de involucrar a tu pareja, hijos y demás miembros de tu familia, o involucrarte tú en el negocio de ellos. Eso sí que es importante. Mira, a veces nuestros hijos
empiezan a llevar dinero a la casa y nosotros no sabemos a qué se dedican. Eso corta la plenitud inmediatamente. O cuando nosotros hacemos trabajos y llevamos un dinero y nos pregunta a la esposa, ve, ¿y eso qué te fue en un negocio? Pero no le decimos. Simplemente tenga la plata, lo que necesita, y yo me encargo de conseguir el dinero aparte. Eso corta el camino a la plenitud. Es importante evaluar que nuestro emprendimiento nosotros lo podamos volver apto para que nuestras familias, nuestra pareja, nuestros hijos puedan participar de ellos. Y lo podamos hacer de una manera plena, vibrando alto y teniendo muy buena conexión. No podemos alejar nuestras áreas, nuestra vida personal, nuestra vida familiar de nuestros negocios. Debemos tener mucho cuidado con eso. Tómenle nota y revisen qué les está pasando a ustedes. Ojalá me comenten por aquí qué de esas cosas les pueden estar sucediendo, cómo pueden o cómo podemos nosotros aportarle a usted para que solucione esa situación, porque eso claramente le está cortando el camino hacia la plenitud. Muy bien. Y otro punto que lo coloqué grande, que es vital, creo que es el más importante de todos, porque incluso los 3 puntos que les acabo de mencionar lo están ustedes aprendiendo con una capacitación con la que les estoy dando, y es capacítate constantemente. La única manera de poder llegar lejos es dejarte mentorear, dejarte guiar. Y nosotros muchas veces no queremos pagar una capacitación, pero sí sacamos la plata para comprar un pantalón que nos vale 200, 300 mil pesos, una camisa de 200, 300 mil pesos, unos zapatos que valen 500 mil pesos, pero nos dicen pague una capacitación de 1 millón de pesos y nos duele. Nos duele con una capacitación que es la que te va a hacer crecer. Una capacitación no es un gasto. Una capacitación siempre tiene un retorno. Y el retorno es corto, es muy pronto. Entonces no se ahorren el dinero de capacitarse. Más adelante van a comprender cómo es de importante aquellos hombres que crecieron tanto, cómo fue de importante capacitarse constantemente y tener siempre un mentor que los guíe y les haya mostrado ese camino, que los guíe, que los muestre el camino correcto, que sus mentorías han sido eficaces para aplicar en sus vidas y ahora tienen una vida mucho más plena. Entonces, dentro de nuestro presupuesto debemos siempre sacar un rubro para nuestras capacitaciones. Mucho cuidado y tengan eso muy en cuenta, porque lo que queremos nosotros es transformar nuestras vidas, y para transformar nuestras vidas, sobre todo en el área financiera, debemos empezar a hacer acciones diferentes a las que hemos venido haciendo. Las acciones que ya traíamos nos dieron los resultados que ya conocemos, pero ahora queremos resultados distintos, entonces vamos a tomar acciones diferentes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, manitos, reacciones, por favor. No quiero que me escriban, no quiero que se me vayan a quedar muy pasivos. Recuerden que necesitamos vibraciones altas, no podemos quedarnos quietos. Por favor, escriban, sigan escribiendo, sigan mandando sus manitos y sus deditos arriba para saber que están ahí, están muy activos. Muy bien ese cohete que colocaron por acá. Excelente, muy bien. Continuamos entonces, vamos activados, tomemos agüita para que nos relajemos un poco y continuamos. Ahora viene una pregunta muy importante. El segundo elemento, el primer elemento ya lo vimos, que es la abundancia. Muy bien. Necesito que ahora, en una pregunta que les voy a hacer, necesito que todos me pongan una respuesta. Así no lo pueda leer a todos, pero sí quiero que me respondan esto, porque esto es parte esencial de este taller.
parte esencial que me den esa respuesta, ¿correcto? Y ahora se las voy a hacer. Entonces, el segundo elemento es la prosperidad. ¿Sí? ¿Y qué es la prosperidad? Es la capacidad de sostener una vida económica en abundancia. Mucho cuidado con esa frase, por favor, con esa definición. La capacidad de sostener una vida económica en abundancia. Y creo que es cuando interiorizamos bastante en esa definición, nosotros nos empezamos a dar muchas respuestas. Y respuestas de las cuales tenemos dudas desde hace mucho tiempo. Cuando no nos fluyen las cosas. Cuando empezamos a coger dinero y se nos pierde. Por ahí alguien ayer me escribía, es que el dinero lo cojo y se me va. Claro, porque es que no hemos desarrollado esa capacidad de sostener una vida económica en abundancia. Y es importante que empecemos a trabajar en eso. ¿De qué manera? Hay que buscar esas alternativas, hay que buscar esas formas de hacerlo. Yo estoy para decirle cuáles son las formas para hacerlo, para empezar a activarlo, pero es algo en lo que debemos trabajar urgente. Urgente. Segundo punto, eliminar de tu alma la codicia. La codicia no es buena. La codicia no nos acompaña bien, no es una buena compañía. Nosotros debemos, sí, de querer tener dinero y lograr grandes resultados y ser ricos. ¿Sí? Nosotros podemos ambicionar el dinero, pero no llenarnos de codicia. Cuando nos llenamos de codicia empieza el ego a trabajar y a ponernos a hacer actos que no son, e incluso que son ilegales. Empezamos a buscar atajos, al dinero fácil. Empezamos a entrar en un tema de someter a las personas para que trabajen para nosotros, lo que se le llama hoy en día esclavizar, ¿sí? Faltarle el respeto al ser humano, cuando empezamos a incluso hasta humillarlos, porque si no trabajan lo dejamos sin trabajo. Unas personas que tienen toda la capacidad incluso de cambiar de trabajo, pero que no lo han encontrado, no lo han descubierto, no han encontrado este mensaje, para que empiecen ellos a alimentar su espíritu, y hay personas que se aprovechan y generan incluso un abuso sobre ese tipo de personas. Ojo con la codicia, no quiero que eso pase por nuestras mentes y busquemos siempre eliminarlo. Cada que pase por nuestra mente, hacerlo a un lado. Recuerden todas las cosas y pensamientos malos, hacerlos a un lado y centrar nuestras energías en buenos pensamientos para que tengamos buenas acciones. Muy bien. Y el otro punto, libérense de las angustias económicas al nivel de no volver a tener que asumirlas por situaciones externas que afectan tu bienestar económico. Aquí en pocas palabras lo que les estoy diciendo es que aquello que ustedes no puedan controlar, háganlo a un lado y dedíquense más bien a lo que ustedes sí pueden controlar, lo que depende directamente de ustedes. Hay veces que nosotros nos entregamos tanto a un mal patrón que si él no quiere pagarnos, simplemente nosotros nos quedamos quietos, no decimos nada. No nos pagó la quincena, nos acumula 2 y 3 quincenas y nos quedamos callados porque nos da miedo quedarnos sin trabajo y lo tenemos que aceptar. Esas son las famosas angustias económicas y no tenemos por qué asumirlas. Si yo no puedo controlar eso en esa persona, pues no lo asumo. Yo simplemente me voy, busco un trabajo mejor, un mejor jefe que me pague cumplido, que yo me sienta mejor en ese ambiente de trabajo, pero no tengo por qué asumir situaciones externas que están afectando mi bienestar económico. Un cliente, por ejemplo, aquellos que ya emprenden y tienen un cliente que les está afectando su bienestar porque no es un buen cliente, no te paga, te exige,
te habla muy fuerte, te genera situaciones incómodas, te hace muchas devoluciones que no tienen razones justas. Es un cliente que no cumple con los requisitos, con el perfil de estar con nosotros. No tenemos por qué quedarnos con un cliente que no nos está favoreciendo, que al contrario nos está afectando el bienestar económico y nuestro bienestar como personas. Muy bien. Entonces sí, señores, obviamente con mi plata nadie juega. Yo creo que lo que quiere decir aquí es con mi, dice papá, pero es con mi plata nadie juega. Si yo estoy prestando un servicio, lo mínimo que merezco es mi pago. ¿Qué tal? Y eso es muy cierto. Es muy cierto, es la realidad. A mí me pasó eso hace un tiempo. Yo estaba empezando. E incluso recuerdo que yo estaba en la universidad, todavía estaba estudiando. Estaba en último semestre, ya a punto de graduarme. Y empecé a involucrarme en todo el tema de la academia. Empecé a buscar trabajo como profesor. Me interesaba porque eso reforzaba mi conocimiento. Y dentro del proceso dije, voy a empezar a enseñar, refuerzo mi conocimiento y ahí sí voy a la empresa a trabajar. Y mi proceso empezó bien como docente y lo hice muy bien, pero al final empezaron los problemas de pago. No sé si ustedes, alguno aquí es docente y se da cuenta que hubo un tiempo en que ya a los docentes ni les estaban pagando. Y habían varios, a los docentes les pagan, o nos pagaban en esa época mensualmente, pero nos acomodaban 3 y 4 pagos, 4 meses sin recibir plata. Yo la verdad absorbí lo más importante de esa misión, era fortalecer mi conocimiento, que era lo que quería, también ganar plata obviamente, y renuncié y me fui a la empresa directamente, donde iba a recibir una mejor remuneración, me iba a ir mucho mejor, y arranqué mi proceso, continué más bien mi proceso como lo tenía planeado, estratégicamente lo había planeado, pero no podía quedarme yo en un lugar donde mi bienestar y más económico me lo estaban afectando situaciones externas, que yo no me iba a desgastar y mis energías las iba a concentrar a querer solucionar eso cuando no era problema mío. La solución mía simplemente era, me voy de aquí y voy a trabajar a otro lugar. Y listo. Entonces, muy bien, eso es la verdad. Cuando uno está trabajando, lo mínimo que merece es que le paguen su dinero cumplidamente. Ahora sí, ¿qué dice Timoteo? Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo. Aquí nos está hablando un poco de la codicia. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Timoteo 6 de 9 a 10, eso lo dice la Biblia. Y yo les reitero, yo no les estoy dando aquí algo que esté inventado o que lo haya inventado yo. No, simplemente lo que yo he hecho es sacar algunos capítulos de la Biblia, algunos versículos de la Biblia, y los he relacionado con el tema financiero, y me he dado cuenta y he encontrado que hay un modelo en la Biblia que no, muchas personas no lo conocen. Lo empecé a estructurar y estoy empezando a mostrarlo a las personas para que lo apliquen. Yo ya lo he aplicado, lo sigo aplicando y he visto los resultados totalmente distintos, y quiero que muchas personas también lo hagan y tengan esos resultados diferentes. Entonces miren cómo la Biblia nos instruye en eso. No caigan en la codicia, no lleguen al amor por el dinero, porque eso te va a extraviar de la fe. Recuerden que la fe es un acto de creer en algo que de pronto no tenemos certeza de ello. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos a llenar de amor por el dinero, entonces vamos a llegar a un punto en que no vamos a creer en cosas que pueden llegar y que no creemos o que no pensamos que puedan llegar en algún momento, porque eso es la fe. ¿Correcto? Muy bien.
Seguimos aquí, siguen llegando personas, bienvenidos los que están llegando. Les quiero decir que bien, estamos aquí. Muy bien, sigan escribiendo sus mensajes. Mañana vamos a tener también una clase muy poderosa. Quiero que estén puntuales como estuvieron hoy. Qué bien. Y recibamos esa última clase que va a ser poderosa, poderosa. Estos módulos están separados, los hice como módulos separados, quiere decir que usted puede ver la clase 1, después la 3, después la 2, y va a tener la facilidad de hacer esa sincronización entre ellas, no va a haber ningún problema. Pero lo importante es ver las 3, para que podamos tener la coherencia del mensaje que les estoy entregando, ¿correcto? Muy bien, entonces siguen llegando más personas, pero bueno, vamos avanzando. Ahora viene la pregunta y quiero darles un tiempo, voy a quedarme un tiempo en silencio para que ustedes lo analicen y lo piensen. Quiero que lo analicen, lo piensen muy bien y que lo escriban aquí en los mensajes. Ojalá todos lo escriban al mismo tiempo, no lo voy a alcanzar a leer todos, pero sí es importante leer algunos y que asegurarme de que se conectaron con estos 2 primeros elementos. Hay más por decirle de estos 2 elementos, pero quiero que me respondan esa pregunta. En su concepto, por experiencia o por conocimiento, puede ser, no lo hayan vivido, pero lo conocen, ¿cuál creen ustedes que es el elemento que llega primero a nuestras vidas? ¿La abundancia o la prosperidad? Les repito la pregunta. Por conocimiento o por experiencia, ¿cuál consideran ustedes que llega, cuál es el elemento que llega primero a sus vidas? ¿La abundancia o la prosperidad? Quiero que me respondan esa pregunta. No se tomen mucho tiempo, pero póngalo aquí en sus mensajes. ¿Consideran cuál llega primero a sus vidas o a las vidas de cualquier persona? ¿La abundancia o la prosperidad? Les voy a dejar un ratico solo para que lo piensen y me respondan. Muy bien, ya están empezando a responder todos. Les hago nuevamente la pregunta. Respóndanlo desde su experiencia o conocimiento. ¿Cuál elemento creen ustedes que llega primero a nuestras vidas? ¿La abundancia o la prosperidad? Ya estoy recibiendo respuestas. Muy bien, estamos avanzando. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Un ratico y retomamos. Veo como respuestas muy divididas. Sí, está muy dividido. Algunos dicen la prosperidad, otros dicen la abundancia, pero realmente es algo que debemos analizar muy bien. Y les digo desde la experiencia y también les voy a responder desde el conocimiento, lo que he podido yo
ver en las escrituras, en los libros, he leído libros y, uno aprende a adquirir el conocimiento, pero también puede decirlo desde la experiencia. Cualquiera de las dos puede llegar primero a la vida de cualquier persona. Eso depende de cada quien, de cada situación. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos definir en qué elemento estamos o cuál es el elemento que está llegando primero a nuestras vidas, para que podamos ser conscientes de cómo tenemos que operar, trabajar y continuar nuestro camino, pues para que podamos activar el otro elemento. ¿Por qué? Porque la abundancia y la prosperidad juntas forman un ciclo. Y ya hablamos de 4 elementos espirituales, pero la abundancia y la prosperidad es el primer ciclo juntos. O sea, para poder llegar a los otros 2, debemos pasar por este ciclo de abundancia y prosperidad. Sin eso, no vamos a pasar a los 2 elementos siguientes. Pero en este ciclo de abundancia y prosperidad, cualquiera de los 2 puede llegar primero. ¿Sí? La abundancia ya lo definimos. Y una persona que es empleado puede tener abundancia, pero tiene que garantizar, cuando identifica ese elemento en su vida, que empiece a activar la prosperidad. Y aquí es donde se corren los riesgos, porque a veces muchas personas que tienen abundancia no logran la prosperidad, y por ahí es donde podemos tener esas dificultades financieras y podemos tener unas grandes pérdidas. Dice, ser prósperos en la vida espiritual y luego vendrá la abundancia. No hay división, la abundancia llega primero, pero lo difícil es retenerla. Todos esos conceptos son válidos. No entiendo por qué llega la prosperidad primero. ¿Nos puede explicar? Bueno, la prosperidad puede llegar, no estoy diciendo que llega primero, no es un caso que le suceda a todas las personas. Normalmente la abundancia llega primero y una persona abundante puede activar la prosperidad, ¿sí? Pero hay personas que primero activan la prosperidad y generan la abundancia desde la prosperidad. He tenido casos de personas que he mentoreado donde arrancan con un negocio, el negocio empieza en unos términos muy normales, y logran sacar de ese negocio una participación para poner otra semilla en otro negocio. Y tienen una vida con un perfil demasiado bajo. Y logran sacarlo y poner la la semilla en un tercer negocio o en un cuarto negocio. Pero los negocios se mantienen ahí quietos, no han generado ninguna abundancia. Llega un momento en que esas semillas a la vez empiezan a generar y ya empieza a nacer la abundancia, y lo está haciendo desde esa prosperidad, porque la prosperidad es tener la capacidad de poder sostener una vida en abundancia. Y si yo soy capaz de manejar varios árboles de dinero y esperar a que ellos ya después generen la abundancia, lógicamente que lo primero que activé fue la prosperidad en diferentes negocios. Sí, al revés le puede suceder, y eso normalmente sucede, es que, por ejemplo, yo tengo un buen trabajo donde gano mucho dinero y empiezo a sembrar árboles de dinero, a poner semillas en diferentes negocios. A veces se genera, se activa la prosperidad, pero muchas veces no. Hay personas que les sucede, como les dije ahora, que esos negocios se van volviendo un desagüe de dinero y la abundancia que tienen aquí terminan perdiéndola y no logran activar la prosperidad. Esa es una situación donde a veces no, la mayoría de veces sucede. Primero se activa la abundancia. En mi caso personal, como les expliqué ayer, para mí primero fue la abundancia, pero no logré sostener la prosperidad. No pude hacerlo y por eso me tocó tomar medidas muy fuertes para poder hacer y generar un cambio en mi vida. Muy bien,
Entonces, vamos a leer aquí algunos comentarios que me parecen muy atractivos, con un gran aporte. Soy próspero cuando Jesús llega a mi vida y Él abunda lo necesitado en mí. Correcto, es correcto. Es que aquí todo lo estamos haciendo desde el punto de vista bíblico. Recuerden que estamos hablando de finanzas bíblicas personales, y obviamente que si nosotros tenemos mucha disciplina espiritual, digámoslo así, la prosperidad y la abundancia llegan de nuestro Señor. Ser prósperos espiritualmente para mí sería lo primero, y después de ser próspero se activa la abundancia. Los casos, y quiero decirles, todos tienen la razón. Es que cuando les digo, díganlo desde la experiencia, seguramente algunos han experimentado ser prósperos primero y luego abundantes. Es que ser próspero no significa ser abundante, y ser abundante no significa ser próspero. Esos dos elementos están separados, pero hay que mantenerlos en un ciclo. Tenemos que mantenerlos unidos, porque uno se alimenta del otro, uno se fortalece con el otro. Entonces, si usted tiene prosperidad sin abundancia, no estamos logrando el objetivo. O viceversa, si vamos a tener la abundancia sin la prosperidad, no vamos a lograr el objetivo. Porque la abundancia sin prosperidad significa desagüe de dinero, pérdida de dinero. No estamos haciendo el ejercicio como debe de ser. Entonces, lo que quiero es que tengamos muy en cuenta, abundancia y prosperidad son dos elementos que no tienen un orden en este momento para llegar a nuestras vidas, pero que tenemos que mantenerlos activos juntos para poder pasar a los niveles que siguen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos avanzando. Actividades para mantenerme en prosperidad. Entonces revisemos estas actividades que les estoy entregando aquí desde mi experiencia, desde mi conocimiento, para que ustedes lo revisen cómo pueden aplicarlo en sus vidas. Primero, verificar, iniciar un emprendimiento alterno con tu trabajo actual, manteniendo ambientes que beneficien tus áreas. Es importante, mire, dentro de la palabra de Dios, o en la palabra de Dios, Él quiere hombres valientes, luchadores, disciplinados, hombres que se entregan. Y si nosotros tenemos un trabajo en este momento que nos está dando para vivir bien y para sostenernos bien, pues nosotros podemos ir pensando alternamente en un emprendimiento a la vez que hacemos el trabajo. Y podemos hacerlo sin necesidad de esclavizarnos. Podemos buscar las alternativas, el sistema, el modelo de negocio, donde nos permita a nosotros hacer ese negocio sin volvernos esclavos del trabajo, sin afectar nuestras otras áreas. Que eso es muy difícil. Es que yo no les estoy diciendo aquí que les voy a enseñar a hacer algo fácil. Recuerden que dentro del término de codicia está el dinero fácil, las actividades fáciles, los atajos. Para nosotros poder pensar en tener dinero, hacer dinero y convertirnos en personas ricas, debemos de pensar y someternos a que esto no va a ser algo fácil. Se requiere disciplina, se requiere de mucho talento, se requiere de ser valientes, de renunciar a muchas cosas, pero lo podemos hacer. Eso es posible, y eso lo han hecho muchas personas que hoy en día gozan de una buena estabilidad económica y además espiritual, porque viven en plenitud. Entonces, revisemos muy bien ese punto. Segundo, propone participar en negocios de tus cercanos de confianza con el propósito de crecer y lograr un beneficio común. Aquí lo que está queriendo decir es, una persona que está en abundancia en este momento porque tiene un negocio o tiene un empleo que le da mucho dinero, empieza a analizar a las personas que están cerca de él, a sus hijos, a sus hermanos, a su pareja, y a analizar el talento que tienen y proponerles
que participen en un negocio que ellos pueden emprender y yo te puedo colocar el dinero. Pero eso sí, debemos hacerlo con estas características, con estos requisitos, debemos trabajar juntos, me entregas un informe mensual, lo revisamos semanalmente, ¿sí? Hacemos la distribución de los dineros de esta forma, colocando unas condiciones de negocio, pero encontrando en talento y encontrando ese potencial en otras personas, que también podemos ayudarles a potenciar. Eso también es ministrar. Recuerde que ministrar es transmitir todo el conocimiento y todo el beneficio que hemos tenido nosotros durante un transcurso de tiempo con lo que hemos logrado, y en este caso dentro de nuestros negocios, para que otras personas también aprendan a hacerlo, y nosotros vamos a darle nuestro conocimiento y de una vez vamos a tener un beneficio económico. Entonces es una actividad que ustedes pueden tener en cuenta alrededor, y personas que valen la pena, e incluso hasta un amigo. Hay personas con las que podemos hacer negocios. Tener cuidado, porque también hay personas con las que no deberíamos hacer negocios. Y puede ser incluso hasta un familiar. Pero ya sabemos cómo debemos manejar estas áreas, ¿no? Recuerden que debemos estar siempre cerca y en constante contacto con personas que vibren igual que nosotros y que sus vibraciones sean igual de altas y sus conexiones sean poderosas. Que sus energías sean centrados en cosas importantes. Así tenemos que estar nosotros rodeados para poder vibrar y continuar con esas vibraciones altas. Una tercera actividad para mantenernos en prosperidad es: diversifica en tu emprendimiento. Agrégale negocios colaterales e involucra personas que desarrollen esas áreas. Es importante esto. Nosotros también podemos tener un negocio, por ejemplo, un profesional independiente tiene una oficina, un abogado, una oficina de abogados, y le presta servicio a otros abogados, a empresas, pero puede prestarle también servicios a otras oficinas de abogados, o puede prestarle servicios, o puede ofrecer servicios a sus clientes de otros profesionales que no necesariamente sean abogados, pueden ser contadores, y puede empezar a diversificar su oficina de servicios, hacer algunos acuerdos con otras oficinas para prestar servicios juntos. Eso se llama negocios conjuntos, unos servicios donde unifican dos conocimientos, unifican dos potenciales distintos, pero hacia un solo propósito, un solo servicio para algunas empresas que requieren y buscan los servicios así. Eso es empezar a analizar cómo puedo yo diversificar mis productos y mis servicios. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para que no nos vamos como tan profesionales. Pues una persona que tiene su negocio de comidas rápidas, es una persona que vende en un punto y la gente va y le compra, pues puede pensar en poner un servicio a domicilio. E incluso personas que pueden pensar en darle un servicio a las empresas, venderle desayuno a las empresas, llevarles un almuerzo a las compañías, o atenderles reuniones a ciertas empresas o familias que contratan porque no tienen el tiempo de desarrollar esa actividad dentro de su actividad económica. Entonces hay mucho por diversificar, hay mucho por analizar. Lo importante es pensar en un buen modelo de negocio, así sea un negocio pequeño, no importa. Los negocios pequeños también tienen un modelo, y ese modelo lo podemos potenciar, podemos sacar mucho provecho de él. Eso es parte de prosperar un negocio. Y obviamente que vamos a entrar en un elemento de prosperidad para nosotros. Y detrás de prosperar puede venir esa abundancia y empezamos a activar la abundancia a través de esa forma de prosperar. ¿Sí? Y mucho cuidado con lo que coloco abajo en mayúscula. Capacítate constantemente, mantente muy bien acompañado, mantente muy bien asesorado. Búscate un mentor que te mantenga muy bien informado y capacitado. Eso siempre lo vamos a colocar así en mayúscula porque eso es vital.
La verdad es que no podemos pensar en otra cosa distinta a no capacitarnos, a mantenernos sin conocimiento. Eso ni lo pensemos, sin aprender. Todos los días debemos aprender, debemos capacitarnos. Hay cosas que podemos hacerlo nosotros mismos, pero cuando tú consigues una persona que te capacita y te lleva como guía, es una persona que está colocando toda su experiencia a tu disposición para que no cometas los mismos errores. No hay lugar a cometer esos mismos errores. Eso ayuda a que tu camino sea un poco más rápido, menos pérdidas. O sea, potencializas mucho más rápido, ¿correcto? Entonces, siempre en sus presupuestos un rubro para invertir en capacitación, porque eso tiene un retorno mucho más rápido y no es un gasto, es una inversión realmente. Muy bien, ¿cómo seguimos? Entonces ahora, cuando ya me respondieron, entonces, de acuerdo a lo que yo les dije, les acabé de decir, díganme qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿Qué ha llegado primero a sus vidas? ¿La abundancia o la prosperidad? ¿Cómo se han mantenido o cómo han activado el otro elemento desde la abundancia o la prosperidad, lo que les ha llegado primero? Pónganme en eso en los comentarios, que quiero leerlos porque me interesa. Yo aquí, con esto que ustedes me están dando la respuesta, yo comienzo a hacer un diagnóstico de cada uno de ustedes y ya empiezo a conocerlos un poco más desde el punto de vista financiero y espiritual, y me voy dando cuenta qué es lo que necesita cada uno. Ahí empiezo a hacer mi trabajo, que es la de mentorearlos y hacerles el aporte que realmente ustedes están necesitando. Entonces, de acuerdo a estas respuestas que me acaban de dar, por favor, colóquenme aquí qué ha llegado primero a ustedes y cómo les parece eso que acabo de decirles. Muy bien. Tomamos agüita para refrescarnos un poquito, para despejar y para que nos pongamos y si continuemos en vibraciones altas. Entonces hablamos de que son 4 elementos, y de esos 4 elementos los 2 primeros, que es la abundancia y la prosperidad. Yo puse primero la abundancia, luego la prosperidad, pero puede ser prosperidad o abundancia. Lo importante es que esos 4, estos 2, son un ciclo. Juntos son un ciclo y debemos mantenerlos juntos. Si activamos unos, inmediatamente buscar activar el segundo. ¿Sí? Y una vez ya cumplamos este ciclo de activar los 2, ya viene un tercer elemento, que es el de multiplicar. Y si nosotros vamos a revisar la Biblia, en muchos libros, en muchos capítulos y versículos nos hablan de multiplicar. Incluso aquí traemos uno como ejemplo, pero hay muchos. La palabra multiplicar se repite mucho en la Biblia. Entonces el primer punto de multiplicar nos dice aprender a manejar nuestras finanzas a la manera de Dios. Es importante eso. Es importante eso. Manejar nuestras finanzas a la manera de Dios nos permite multiplicar. Ya logramos superar la abundancia y la prosperidad desde la espiritualidad. Este es el momento para que sea Dios quien dirija nuestra vida económica desde sus propósitos con nosotros. Entonces miren lo importante que es cuando ya nosotros activamos los 2 primeros elementos, el primer ciclo, la abundancia y la prosperidad. Y allí es cuando nosotros ya empezamos a decir, bueno, ya cumplí con estos 2 elementos, ahora es el momento en que ya puedo trabajar para el reino de Dios, dedicarme a Él y dejar que sea Él el que defina mi vida. Ya entregarle mi vida económica a Dios y que Él sea el que la dirija, el que Él sea el que se encargue de manejar esta parte, porque Él es el que va a multiplicar de acuerdo a mi actividad en su empresa, que es el reino de Dios. Entonces, miren lo importante, el paso que estamos dando aquí tan importante, cuando nos empezamos a convertir ya en personas de confianza de su reino. Porque ya estamos dando un paso gigante, estamos creciendo demasiado. Recuerden lo que les dije iniciando.
Cuando hacemos bien nuestro trabajo, nos entregan más responsabilidades. Y aquí es donde empieza a verse en esas nuevas responsabilidades. Dios quiere que te multipliques en todo lo que has logrado, no solo en su humanidad, sino en su reino en general. Y es importante que multiplicar se considere en algo integral, y en esa integralidad está el dinero como recurso necesario para la multiplicación. Entonces, multiplicar no es codiciar. Multiplicar es más bien nosotros ser ambiciosos, estamos hablando en términos del dinero, en conseguir el dinero, pero haciéndolo desde lo que podemos hacer por el reino de Dios. O sea, trabajar, servir, entregar, disciplinar, invertir, ayudar a personas a que también saquen sus negocios. Por ahí yo coloqué un videíto dentro de los saludos que hago y les dije, en la medida en que nosotros ayudemos a otros a cumplir sus propósitos, el propósito nuestro se está cumpliendo. La mejor forma de que nuestros propósitos se cumplan es ayudar a que otros cumplan sus propósitos. Y eso encierra lo que es ayudar, servir, entregar. Y eso se hace antes de recibir. Por eso es que multiplicar está como tercero en este orden. ¿Sí? El primero es el ciclo de abundancia y prosperidad, y luego sigue multiplicar. Una vez cumplamos la abundancia y la prosperidad en nuestras vidas, ya vamos a dar ese paso gigante para empezar a multiplicar y dejar que Dios empiece a guiar todas mis finanzas. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 12? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces miren cómo ese ejemplo que nos da Dios, una persona que tiene la abundancia y tiene la prosperidad en su familia, le está diciendo, deja eso y vete a la tierra que te estoy diciendo. Y cuando Dios le dice deja eso es porque él ya cumplió esos dos elementos y ya deja eso en mis manos. Trabaja para mi reino que yo me encargo de multiplicarte. Ya cumpliste con estos dos elementos, entonces ahora déjame a mí actuar en tu vida financiera y dedícate a trabajar para el reino que yo me encargo de multiplicarte. Excelente, me parece una enseñanza grande. Es algo que de pronto nosotros cuando leemos este versículo no lo entendemos de esa forma. Y por eso el trabajo que nos tomamos nosotros, y pues sobre todo el que yo hice para crear este modelo, fue integrar todos estos versículos a nuestra vida económica. Entender que cada cosa que dice la Biblia nos está diciendo algo a nosotros y que nosotros no estamos haciendo. Entonces hay personas que de pronto se enfrascan en que son prósperos, abundantes y se quedan toda la vida ahí. No van a buscar la plenitud. Y quieren conseguir más plata y se vuelven codiciosos porque están viendo que les está entrando dinero dentro de la prosperidad y la abundancia hasta que en algún momento pues lo van a perder todo porque Dios necesita que trabajemos para su reino. Y ese es el momento para hacerlo, pero no hemos tomado esa decisión. Muy bien. Seguimos con los mensajes. Seguimos con mensajes. Bueno. Acá, si tengo inteligencia financiera, viene la abundancia. Sí, o sea, todo eso es válido, todo es válido. Yo puedo tener inteligencia financiera, pero en la clase de ayer dijimos claramente, entre más inteligencia y más conocimiento tenemos, más sabiduría de Dios debemos pedirle. Sí, porque la inteligencia financiera
no nos garantiza que siempre vamos a hacer las cosas bien. La Me va a comer sabiduría es la que también. nos indica a nosotros los momentos y las Me fui. situaciones en donde vamos a poner nuestra inteligencia y nuestro conocimiento. Por eso les di un ejemplo claro. A veces quedarse callado o hacer nada en ese momento es lo más inteligente que se puede hacer. No creamos que porque somos inteligentes entonces vamos a aplicarle a todo porque yo soy inteligente. No. A veces ese término de prudencia es lo más inteligente que podemos manejar. Por eso debemos pedir la sabiduría de Dios. No nos confiemos solo de la inteligencia. ¿Cómo podemos identificar a las personas que nos rodean que tengan buena vibra y que nos puedan ayudar? Eso es una tarea importante que debemos nosotros desarrollar y debemos empezar a hacer. Porque cuando nosotros, yo creo que va a ser muy sencillo cuando nosotros nos transformemos. Seguramente en este momento, como no estamos transformados, pues todo el mundo nos parece bien, chévere. Pero cuando nosotros empezamos ese ciclo de transformación, e incluso nos vamos a dar cuenta que hasta nuestros padres tienen dificultades en ese entorno, en ese medio de transformación. Yo también. No han logrado conseguirlo como lo hemos hecho nosotros. Entonces, para poderlo identificar, debemos crecer primero. A mí Y me ahí da nos damos cuenta cuáles son las personas que se han quedado estancadas y no crecieron Sin con embargo, no nosotros. dejo de comer. Normalmente el entorno nuestro Gracias. son muy pocos los que logran crecer igual que nosotros en este término espiritual y que podamos nosotros tomarlos como personas que pueden estar en un negocio con nosotros vibrando de la misma manera. No quiere decir con esto pues de que, y lo dije en la clase anterior, de que vamos a ser despectivos con esas personas, hacerlas a un lado. No, uno puede seguir teniendo una relación con ellos. Es que es imposible que podamos nosotros hacer a nuestros padres a un lado. Yo en este momento de crecimiento he notado que mi padre y mi madre tienen algunas situaciones de las cuales han venido alimentando desde hace muchos años atrás. Y yo estoy trabajando con ellos y diciéndoles, pero es difícil que ellos se metan en esa vibra. Pero yo soy consciente de ello. Y sé que con mi padre yo no puedo hacer un negocio. Yo más bien busco la manera de darle, de conseguirle lo que necesita. Sí, pero un negocio no lo puedo hacer con él porque no vamos a vibrar igual. Es más, es posible que se dañe la relación si entro a hacer un negocio con alguien que no está vibrando conmigo. Más bien esas personas yo busco la manera de ayudarlos, de complementarles, de capacitarles un poquito, de darles ejemplo, pero no es posible que todo el mundo entre en esa misma situación. Por eso es importante que nosotros crezcamos, que nosotros apliquemos para empezar a darle este ejemplo principalmente a nuestros hijos, para que empecemos a generar una descendencia con una cultura diferente. Con nuestros hijos sí va a ser mucho más fácil. Con ellos ustedes los pueden ir formando desde ahora, diciéndoles cómo manejar el dinero, cómo se debe de ahorrar, cómo se debe manejar ciertas cosas para invertir, que no debemos siempre concentrarnos en el gasto. Es una cultura que podemos ir generando nosotros y empezar en nuestra descendencia y arrancar con nuestros hijos. Pero hay situaciones en las que no vamos a poder convertirlos a todos y transformarlos a todos. Solo funciona que la abundancia y la prosperidad coexistan. ¿Cómo se identifica? Pues yo lo expliqué ahora. Hay gente y personas que se enfocan solo en la abundancia y la prosperidad y paran su ciclo ahí. Y no está bien, porque aquí en este elemento de multiplicar estamos viendo algo muy importante, que es el momento en que yo ya dejo que las cosas empiecen a fluir desde el poder de Dios, desde lo espiritual, y ya empiezo a buscar trabajar más para el reino para que se multiplique eso que estoy haciendo. Obviamente hay unas actividades, vamos a ver esas actividades que hay que hacer para multiplicar, pero la idea de multiplicar es que yo ya no voy a entrar al ciclo de prosperar y de abundancia más porque eso ya está cumplido,
Ya es el momento de que el dinero trabaje para mí. Ya es el momento de poner el dinero a mi servicio, que él mismo crezca solo y que yo tenga el tiempo de trabajar para el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir este elemento espiritual de multiplicar. ¿Y qué actividades tenemos para multiplicar? Evalúa diferentes opciones de inversión con poco riesgo, CDTs, cuentas en moneda extranjera, bonos del Estado, entre otros. Yo como contador público y financiero, porque yo tengo 2 especializaciones en financiera, uno en la Universidad del Valle, otro en la Universidad Santiago de Cali. Conozco de estos temas y sé cómo se puede colocar el dinero para que se multiplique y pueda ya empezar a trabajar para nosotros. Y muchos de ustedes también conocerán de esos temas. Entonces, cuando ya tenemos la abundancia y la prosperidad activa, entonces no podemos coger todo el dinero y volverlo gasto, volverlo ráfaga de salida. No, tenemos que planear. Existe una teoría de los frascos del dinero, que eso yo lo tengo dentro de mi mentoría y después les hablaré de eso. Y los frascos de dinero nos dice en qué proporciones nosotros debemos utilizar el dinero. Hay un 50% para nuestra vida, para sostener nuestro estilo de vida. Hay un 20% para gastos propios. Y es aquí donde yo digo, utilicen ese 20% para capacitarse. Saquen de su presupuesto ese dinero para que empiecen a crecer, para que empiecen a transformar sus vidas. Y existe un 10 del diezmo para aquellos que creen y tienen fe en el diezmo. Yo tengo fe en el diezmo, creo en el diezmo y por eso yo tengo ese 10% para el diezmo en mi presupuesto. Hay un 10% y otro 10%, 20% para ahorros, un 10% es para un ahorro por eventos o situaciones que se presenten y un 10% para ahorros de largo plazo. Entonces, ese manejo del dinero es lo que yo en mis mentorías, en las mentorías que doy a grandes empresarios y personas que me contratan, les explico cómo deben de darle el manejo a esos rubros, a esos frascos de dinero. Cómo utilizarlos de acuerdo, obviamente que esto es de acuerdo a la situación de cada quien. Es por eso les digo que uno hace un diagnóstico. Cuando les dije escríbanme sus mensajes aquí es para ir conociéndolos, ir haciéndoles el diagnóstico a cada uno y les diciendo, mire, a usted le conviene más bien este plan de manejo del dinero, usted está en esta etapa, ¿por qué no más bien activa este elemento y empezamos a trabajar de esta forma? Pero hay que hacerlo uno con cada situación, a cada uno, analizarlos, analizar su situación y decirle cuál es el mejor camino que puede tomar. Pero lo que sí les digo, mire, y aquí aparece, estas actividades para desarrollar con el fin de empezar a multiplicar. Aquellos que ya se sienten que están activos en el elemento de la abundancia y en el elemento de prosperar y ya están listos para dar el paso a multiplicar, empezar a accionar todas estas actividades para multiplicar. La segunda es comprar acciones de empresas o constituye empresas o compañías donde tengas alguna participación administrativa. Importante este caso y esa especificación. ¿Por qué? Porque hay acciones de empresas donde uno compra pero no tiene voto, no tiene voz, o sea, estás ahí esperando lo que te den el resultado y listo. Pero cuando hay veces que eso le conviene a algunas personas, por eso depende de la situación de cada quien. Pero a la mayoría de las personas lo que más le conviene en este momento de multiplicar, cuando está empezando a multiplicar, es hacer una participación en una compañía, pero tener alguna roce o algún rol administrativo donde pueda e incluso defender su participación, que pueda propender que su participación se multiplique. Y revisar tu nivel financiero para comprar bienes raíces. Mucho cuidado con esto. Con endeudamiento donde la rentabilidad del bien pague el préstamo financiero. Sí que es importante en el análisis de cada persona, en el diagnóstico de cada quien, que a pesar, y mucho cuidado con lo que les voy a decir, a pesar de que ya
activaron el elemento, los dos elementos o el primer ciclo de la abundancia y la prosperidad, todavía no están en condiciones de adquirir vivienda para vivir ustedes ahí, para que digan, esta es mi casa. Todavía no pueden estar en esas condiciones, y un error que se ha cometido es arrancar a comprar vivienda, los negocios no fluyen, esto no fluye y terminan perdiendo también su casita. Por eso hay que analizar muy bien la situación de cada quien y revisar si ya está apto para poder adquirir vivienda. Es más, a casi a la mayoría de las personas que activan el primer ciclo, el de la abundancia y la prosperidad, lo recomendable es sigan con lo de multiplicar y no compren vivienda todavía. No les conviene todavía y no está sus finanzas en condiciones de tomar ese peso aún. Y son errores que comete uno porque no nos asesoramos, no consultamos, no tenemos un mentor que nos muestre, que nos diga si eso realmente es válido o no. Y miren la recomendación que viene en todos los elementos: capacítate constantemente, saca tu presupuesto para la capacitación de tus ingresos y no le niegues eso, que eso tiene un retorno inmediato. No me canso de repetirlo, se los digo. Contraten un buen mentor. Yo quiero ser el mentor de ustedes porque quiero que ustedes cumplan estos elementos y saquen adelante su vida en búsqueda de una prosperidad, en búsqueda de una abundancia, en búsqueda de multiplicar, y finalmente el elemento que vamos a ver. Pero siempre que haya una plenitud financiera, que eso se transforme en una plenitud en sus vidas, en toda su vida, en su vida integral. Y el último elemento es ministrar. Y esto sí que es bonito, y esto ya nos muestra que vamos a trabajar para el reino de Dios, casi que de tiempo completo, y trabajar para el reino de Dios también nos genera ingresos, también nos da ganancias. Yo, por ejemplo, mis mentorías, mis consultorías empresariales las he transformado en mentorías bíblicas, precisamente porque yo quiero trabajar para el reino. Pero eso también, por eso también me pagan. Yo también facturo. Sí, porque trabajar para el reino no significa que no vamos a tener un ingreso. Obviamente, por eso el diezmo se creó, fue con una finalidad de que aquellos que evangelizan y transmiten la palabra de Dios tengan lo suficiente para subsistir, para vivir y para gastar y para tener sus necesidades. Eso es ayudar a crecer el reino de Dios, tener personas dedicadas a eso. Y yo no soy un pastor, no soy un sacerdote, no soy un apóstol, pero sí me considero un ministro que quiero mostrar cómo a través de la palabra de Dios podemos nosotros tener una vida plena, transformando nuestras finanzas. Y es algo que quiero enseñar y quiero mostrar, y que sé que se va a dar, que sé que va a dar el resultado que esperan, y el resultado que yo he obtenido lo van a obtener aquellos que sigan este modelo. Entonces, para ministrar, para activar este elemento, pues hay unas características fundamentales. Y ministrar, ¿qué significa? Pues ministrar es el don de dar y después recibir. Primero dar y luego recibir. Es ayudar a otros a lograrlo, a que lo hagan. Entonces miren cómo podemos, ustedes se pueden estar enfocando en este momento en ir cumpliendo estos elementos, y cuando ya llegan a ministrar, ustedes se van a convertir en mentores de otras personas. Y es lo que yo quiero en este momento. Mi propósito, que está alineado con el propósito que Dios tiene conmigo en la tierra, es la de crear mentores en este campo para que hagamos un trabajo de ministrar y poder transformar la vida de muchas otras personas.
Y eso es trabajar para el reino. Entonces lo que quiero es que empecemos a ayudar a otros a lograrlos. Pero primero tengo que prepararlos a ustedes. Agregar valor a otras personas, resolver sus problemas y enseñarles a obtener su herencia divina. Nuestra vida espiritual se fundamenta en hacer el bien a nuestros semejantes. Es una ley que Dios dejó para que lo hagamos en su nombre. Mientras estamos haciendo estas acciones, la ley de atracción se mantiene activa en nuestras vidas. Qué interesante eso. Tener un carácter y corazón conectado con la espiritualidad permite que Dios nos provea de su plenitud, convirtiéndonos en fuentes de bendiciones y de libertad. Entonces miremos y revisemos bien cómo podemos nosotros aportarle a esto. Pero debemos prepararnos, debemos hacer el ciclo, debemos activar los elementos para poder empezar a ministrar y mostrarle a otras personas cómo se puede hacer y que esto realmente funciona. Aquí en Romanos 12 colocó este capítulo y estos versículos para que entendamos un poco que esto sí es un mandato de nuestro Señor, ministrar. Entonces dice así: el que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, haga lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguese solo al bien. Ténganse en cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza. Tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen, reciban en sus casas a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los persiguen y pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Entonces aquí en este capítulo estamos viendo cómo Dios nos manda a ministrar, a dar, los que tienen el don de animar a otros, el que recibió el don de dar, hacerlo con sinceridad, el de dirigir. Todo esto encerrado es ministrar. Importante que nosotros comprendamos que este ciclo de 4 elementos, el primer ciclo de 2 y complementarlo con los 2 siguientes elementos, nos va a llevar a una vida en plenitud, no solamente financiera, sino también en nuestras vidas en general, en todas nuestras áreas. Por eso debemos prepararnos, debemos cumplir muy bien estos pasos, estos elementos, activarlos en nuestras vidas, para que podamos nosotros pensar en ayudar a otros, que se resume en ministrar. Bueno, quiero mensajes, quiero ver deditos, cómo les pareció, qué observaciones tienen sobre este modelo, cómo les ha parecido. A ver, escriban, pongan sus mensajes. Quiero leer algunos antes de que vamos a terminar. Ya estamos terminando, entonces vamos a leer algunos mensajitos para que ustedes se muestren muy activos y estén vibrando. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla también de una vez. Escríbanla y vamos avanzando. Ya vamos a terminar, ya estamos en el final. Lo importante era mostrarles a ustedes cuáles eran esos elementos y que todos están activados con la palabra de Dios. No son elementos que se han colocado ahí, no, son elementos que están en la Biblia. Están en la Biblia y que Dios pide que lo hagamos para poder nosotros alcanzar esa plenitud tan deseada. Muy bien, vamos a leer algunos mensajes para que no nos alarguemos mucho y vamos a darle la terminación por esta clase y los espero mañana muy puntuales. Es una clase, la de mañana, genial, quiero que no se la vayan a perder.
Recuerden que son módulos separados, pero unidos es que funciona bien. Los 3 módulos, el de la clase de ayer, el de hoy y el de mañana, cuando los unamos, va a ser interesante. Muy bien, entonces dicen que hay otro micrófono abierto. Seguramente alguno de los participantes tiene un micrófono abierto para que lo cierren, por favor. Dar por gracia lo que por gracia recibe. Muy bien, Ingrid, dar por gracia lo que por gracia recibes. Recuerden que la gracia es un elemento espiritual que Dios no lo entrega, Dios no lo da, y hay que irlo a pedir, ¿no? Excelente modelo, queda claro el tema de la abundancia y la prosperidad, muy bien. Y por favor, solo dar un pequeño resumen de los 4 elementos en 10 minutos. Sí, señor, son 4 elementos espirituales, y los 4 elementos son la abundancia, la prosperidad, multiplicar y enseñar a otros a hacerlos, ¿sí? Entre la abundancia y la prosperidad puede llegar primero uno de los dos, pero los dos juntos es un ciclo, ¿sí? Cuando nosotros cumplimos o experimentamos la abundancia, debemos activar inmediatamente la prosperidad, o si experimentamos primero la prosperidad, debemos activar inmediatamente la abundancia. Y cuando hacemos esto, ya cumplimos este primer ciclo con estos 2 elementos. Y ahí ya pasamos a multiplicar. Es un elemento muy bonito multiplicar. ¿Por qué? Porque es aquí donde yo tomo la decisión de darle a Dios todo el manejo de mi vida financiera para yo empezar a poner el dinero a que trabaje para mí. Cuando yo tomo esa decisión, es donde yo ya empiezo a generar ingresos sin necesidad de trabajar. Pero yo también les mostré en un videito, no sé si lo vieron todos, de proyecta tu libertad financiera en un minuto. Esto es multiplicar. Eso es multiplicar. Eso también hay que analizarlo en cada uno de ustedes, revisar cómo ustedes se ven en unos años adelante, ya devengando sin necesidad de hacer su actividad, sino dedicarse solamente al reino de Dios. Y luego de multiplicar ya viene el último elemento, que es el de ministrar. Y ministrar es enseñarle, es nuestro deber darle ese conocimiento, es nuestro deber darle esa oportunidad para que otros también lo hagan. Y la idea de ministrar es que ustedes también se conviertan en mentores en este tema y puedan transmitirle este conocimiento a otras personas para que ellas también hagan lo mismo mucho más adelante. Ahí hay un pequeño resumen de lo que son los 4 elementos espirituales importantes en nuestra vida para encontrar la plenitud. Muy bien. ¿Y cuáles son las actividades que debemos desarrollar para ministrar? Entonces dice aquí, apoya económicamente las iglesias o congregaciones y dale la oportunidad de tu testimonio. Conforma grupos de emprendedores y enséñales tu experiencia como empresario para que su camino sea mucho más fácil. Involúcrate en programas educativos, agremiaciones sociales para que compartan tu conocimiento. Conviértete en mentor financiero. Estoy resumiéndolo ahí. Capacítate constantemente. Es una invitación que les hago para que puedan entrar en una vida en plenitud. Muy bien. Entonces, mañana 7 de la noche, hora Colombia, los espero. Define tu propósito. Es importante. Todo esto que estamos viendo, es importante esta clase para que ustedes ya entren en conciencia qué es lo que realmente quieren hacer. Si su intención es llevar una vida en plenitud, empecemos entonces empecemos a definir el propósito de cada uno. Les agradezco mucho esta atención, haber participado. Si están aquí es porque realmente ustedes sienten que esto les va a dar mucho aporte a sus vidas. Están comprendiendo y es importante que necesitan una ayuda, necesitan una reestructuración de su vida financiera. Y a mí me alegra mucho ser su mentor, ser quien los está guiando, ser su guía económica en este momento, su guía financiero para que sus vidas se transformen, para que lleguen a esa plenitud tan anhelada. Los espero mañana 7 de la noche, hora Colombia, puntual. Es una clase muy poderosa y muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Recuerden, acompáñense siempre de Dios.
Nos estamos hablando mañana. Hasta luego.